El tercer módulo y último, opciones terapéuticas en COVID-19, que estará coordinado por el doctor Javier Farina, y quien presentará a los disertantes de este módulo. Javier. Buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos, muchas gracias por el espacio a la SATI. De parte del Comité de Infectología Crítica quisimos armar esta mesa de actualización de la evidencia en opciones terapéuticas. A modo de introducción, sabemos que no hay ningún fármaco aprobado en Argentina para el tratamiento de COVID, pero que utilizamos drogas conocidas de otras patologías con eficacia comprobada en pocos pacientes o en estudios in vitro o con fundamento teórico fuerte para iniciarlo, aunque los últimos meses nos han traído evidencia para que van a discutir ahora los panelistas. El tratamiento de sostén es fundamental y el desarrollo de vacunas está avanzado, pero aún no hay eficacia. Desde el comité, cuando empezaba esta pandemia, habíamos realizado este cuadro, que hoy lo tiene también el Ministerio de Salud, en donde mostrábamos paso por paso cómo abordar al paciente con COVID, desde identificarlo como caso sospechoso en base a la definición del ministerio, estratificarlo, ya estuvieron hablando del NEWS también, el cual estamos utilizando bastante, el tratamiento de soporte, como siempre fundamental, discutir si le vamos a poner o no tratamiento a una neumonía, y ahora la parte del tratamiento dirigido, ya sea antiviral o inmunomodulador. Como sabrán, la importancia de conocer la fisiopatogenia de estas infecciones en los primeros días es donde la replicación viral es muy importante, y luego tendremos el estadio inflamatorio, esta diapositiva que ya conocen y que seguramente veremos también en las presentaciones. Pero a modo resumen, estas son las drogas que más han estado dando vuelta en estos meses en cuanto al tratamiento como uso compasivo, ya sea antivirales, inmunomoduladores, antiinflamatorios o combinación de ambas estrategias con el plasma y un tratamiento de elección para COVID. Está muy claro que el equipo de salud y el trabajo multidisciplinario para abordar estos pacientes es la clave. No hay bala de plata todavía para tratar a nuestros pacientes, no hay un fármaco altamente eficaz, y sí el equipo de salud. Y justamente tengo el agrado de presentarles a tres eminencias que nos van a hablar, tres colegas a quienes admiro un montón, el doctor José Garnacho Montero. Les agradezco primero el tiempo en contexto de pandemia que puedan dedicarnos a compartir sus experiencias. El doctor José Garnacho Montero es médico intensivista, es el director de la Unidad Clínica de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Virgen Macarena en Sevilla, y es el editor de la revista Medicina Intensiva. La doctora Elisa Estensoro, jefa del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de la Plata, expresidenta de SATI, y el doctor Pablo Bombey, que es jefe de infectología en el CEMIC, expresidente de SATI y es actual integrante del comité asesor del Ministerio de Salud sobre COVID. Nos van a hablar de distintas visiones o distintos lugares de estrategias terapéuticas para COVID que ahora vamos a iniciar. Así que comenzamos con el doctor Garnacho Montero, si estaba ahí presente en el auditorio. Hola, buenas tardes desde España. No sé si me escucha. Hola, ¿qué tal? Buen día acá en Argentina, buenas tardes por allá. Buenas tardes. Bueno, pues como decía, buenas tardes desde España, buenos días a la Argentina. Le hablo desde Sevilla, hoy con un día de verano, ¿no? He escuchado en las presentaciones previas que hacía un día frío allá en la Argentina. Aquí tenemos hoy 35 grados, un día soleado, y para mí es un auténtico placer estar aquí compartiendo este rato con todos ustedes, y por eso mi agradecimiento por la invitación, especialmente al doctor Javier Farina. Es un lujo además compartir esta ponencia con el doctor Pablo Bonaví y por supuesto con la doctora Elisa Estensoro, y compartir con estos panelistas, como digo, es para mí un auténtico privilegio. Y no quería olvidar tampoco mi saludo afectuoso a la doctora Rosa Reina, la presidenta actual de la SATI, con la que tuve la oportunidad de compartir hace unos meses en una reunión científica, y por supuesto agradecerles la invitación. A mí me ha tocado, pues como decía el doctor Javier Farina, comentar un poquito el tratamiento antivírico. Esta primera diapositiva ya la puso él, y ya él adelantó que le vamos a ver en más de una presentación,
y es algo que hemos aprendido en los últimos años, o en los últimos meses, mejor dicho, de cómo se presenta esta infección por el SARS-CoV-2. Hay una parte inicial en la que es la infección viral, digamos, propiamente dicha, donde hay una actividad viral, que son los primeros días, donde existe sobre todo un cuadro catarral, febril, con tos, pero en algunos pacientes, y este es uno de los misterios que no sabemos muy bien por qué ocurre, la situación va empeorando, aparece la dificultad respiratoria, aparece la neumonía, y después ocurre esta situación hiperinflamatoria, esta tormenta de citoquina, que es sin duda el principal mecanismo patogenético que conduce al distrés, a la disfunción multiorgánica y en algunos casos al fallecimiento. Nosotros ahora mismo, afortunadamente, en Europa y en concreto en España, no estamos en la situación que sé que están ustedes ahora, que están ahora mismo en pleno pico de la pandemia, y desde aquí, por supuesto, mi apoyo y todo mi afecto para todos los que están ahora mismo luchando en primera línea. Nosotros, afortunadamente, por ejemplo, en mi unidad hace ya varias semanas que no tenemos ningún paciente, como ocurre en muchas de las unidades de cuidados intensivos españoles, aunque sí está habiendo pues, algún rebrote localizado, y por tanto seguimos con la expectativa y preparándonos por si tuviéramos que ingresar nuevos pacientes, que esperemos que no. Bueno, como tengo que hablar de los tratamientos antivíricos, voy a centrarme básicamente en aquellos que hemos utilizado. Podría ser esta la lista de tratamientos que se han utilizado. No solamente son algunos antivíricos, sino antibióticos como los macrólidos, especialmente la citromicina, antipalúdicos como la cloroquina o la hidroxicloroquina, la ivermectina, pero me voy a centrar en aquellos, como digo, que hemos utilizado, y aquí incluyo el interferón beta por su actividad antivírica, aunque también, y después comentaré especialmente su empleo, podría ir como inmunomodulador, como nos puso el doctor Javier Farina en su presentación. Solamente una diapositiva para comentar los mecanismos de acción. Voy a hacer una charla eminentemente práctica y no me voy a detener en muchos aspectos básicos, pero sí, como todos saben, a través del receptor de la enzima comercial de angiotensina 2 es por donde se une la existencia del CD147, y ahí pueden ustedes ver dónde actúan los distintos fármacos, antivíricos y otro tipo de fármacos que hemos utilizado. Básicamente parece que la cloroquina, y sobre todo la hidroxicloroquina, que es más activo, actúa inicialmente la entrada del virus, la endocitosis, parece que eleva el pH que hace que este virus requiera un pH bajo, y este es uno de los mecanismos posiblemente de acción, además de sus conocidas propiedades inmunomoduladoras y antiinflamatorias, pero también, sobre todo, los inhibidores de la RNA polimerasa, como el remdesivir, actúa inicialmente en la parte inicial de la replicación del virus, mientras que los inhibidores de la proteasa, los antiproteasas, como los lopinavir y ritonavir, actúan más tardíamente en la fase final del ensamblaje y empaquetamiento del virus. Esto, aquí también pueden ver dónde actúan otros fármacos que con actividad básicamente antiinflamatoria, pero como digo, me voy a detener solamente en los mecanismos de acción de los antivírus. Y este fue el protocolo de actuación que iniciamos en mi hospital cuando allá por principios de marzo comenzaron a ingresar pacientes, y basándonos en las recomendaciones de la OMS en aquel momento, del Ministerio de Sanidad Español, en nuestro tratamiento para aquellos pacientes con infección por el SARS-CoV-2 que ingresaban en UCI, era el tratamiento combinado con caleta, con lopinavir y ritonavir, que como saben se ha utilizado mucho en la infección por el VIH, a la que añadíamos también por vía hidroxicloroquina y inicialmente el interferón beta. Este fue los tratamientos que nosotros iniciamos, y este fue un artículo que apareció de revisión en la revista Medicina Intensiva, publicada por aquella época, a final del mes de marzo, que como ven, pues prácticamente no había ningún dato clínico, solamente algunos escasos estudios clínicos, 4 estudios comparativos de baja calidad. Eso sí, había muchos reportes de un solo caso, ya revisiones, comentarios editoriales, artículos de opinión, pero evidentemente en aquella época no teníamos prácticamente ningún ensayo clínico. Por aquella época el primero en salir fue el que ahora voy a comentar, de lopinavir y ritonavir en pacientes con SARS-CoV-2, pero como digo, sin basarnos en la evidencia científica, sobre todo aquello que se conocía no solamente del SARS-CoV-2, sino posiblemente del SARS-CoV-1 o del MERS,
de su actividad in vitro, de algunos estudios y ensayos clínicos que se había hecho con estos otros dos coronavirus, pero nada específicamente con este virus. Este fue el primer ensayo clínico que salió publicado en New England, que es un estudio realizado en China, en el que 199 pacientes, 99 del grupo recibieron lopinavir, ritonavir y 100 recibieron eran del grupo control. Es un ensayo clínico aleatorizado y abierto, no puede por tanto ser placebo porque es un ensayo clínico abierto, y en este caso se demostró que no había una diferencia respecto a la curación, la mejoría clínica en aquellos pacientes que recibieron lopinavir, ritonavir o que recibieron la terapia convencional. El tiempo de hasta la mejoría clínica de aquellos que recibieron el fármaco en evaluación fue de 12 días, pero no fue significativamente menor que los pacientes. Como digo, el tiempo hasta mejoría clínica en aquellos que iniciaron lopinavir y ritonavir en los primeros 12 días de inicio no fue significativamente menor, y no hubo diferencias de mortalidad a los 28 días, aunque como vemos, sin alcanzar una diferencia estadísticamente significativa, la mortalidad fue del 19,2% en los pacientes con lopinavir, ritonavir, y en el grupo de control esta mortalidad fue del 25%. Es decir, que hay una reducción porcentual de casi 6 puntos, aunque como digo, no llegó a ser estadísticamente significativa. Igualmente, y esto sí fue estadísticamente significativo, la estancia en UCI fue significativamente menor en aquellos pacientes que recibieron lopinavir y ritonavir, 6 días versus a 11 días, y también fue muy diferente la aparición de eventos adversos. Si se ve el número global de eventos adversos fue el mismo en ambos grupos, pero en el grupo que recibió lopinavir y ritonavir, los efectos adversos más frecuentes fueron los gastrointestinales, bien conocidos su capacidad de producir náuseas, vómitos, diarrea, etcétera, etcétera, pero los pacientes que recibieron este tratamiento tuvieron un menor número de complicaciones mayores, básicamente de desarrollo de fracaso renal y de fallos respiratorios. Es decir, que el desarrollo de disfunciones de órganos fue significativamente menor en los pacientes que recibieron lopinavir y ritonavir comparado con los pacientes del grupo de control. Esto creo que es algo muy importante de tener en cuenta, puesto que aunque no había diferencia en primario, sí estos subanálisis, lógicamente con un número reducido de pacientes, 99 versus 100 pacientes, creo que es muy interesante a la hora de analizar los resultados de este estudio. Pero como no había diferencia en el point primario, el New England, que es una revista pues, muy rigurosa metodológicamente, la conclusión se salió es que los pacientes hospitalizados no se observó beneficio más allá de la terapia estándar y que se requiere en futuro esto. Sin embargo, semanas, y por ello, las Savannah Sepsis Campaign, sus guías de práctica clínica, se basan lógicamente en la evidencia disponible, no recomienda o sugiere en contra el uso de lopinavir, ritonavir, y dice que hay insuficiente evidencia para emitir una recomendación en otro sentido. Sin embargo, semanas después aparecieron hasta 8 cartas al director en New England. Aquí solamente muestro el pantallazo de 3 de ellas y todas con el mismo mensaje. Evidentemente no hay diferencia significativa grupo que recibió el fármaco en evaluación, aunque no era estadísticamente significativa, que sí lo era una menor estancia en UCI, lo cual sí es un endpoint importante y de mucho valor, y que lógicamente está justificado seguir evaluando su utilidad en estudios bien diseñados, puesto que, digamos, conociendo además su buena tolerabilidad, porque se ha utilizado en miles de pacientes con VIH, podía ser un fármaco útil en estos pacientes. Pasamos a la hidroxicloroquina, que como todos sabemos tiene quizás como gran defensor a este científico que todos conocemos, y de estos hay mucha literatura reciente, también controvertida, y simplemente por iniciar o destacar aquellos más relevantes, este es un ensayo clínico en pacientes con COVID-19 leve moderado, es un ensayo clínico abierto y controlado por placebo, en el que se incluyen 150 pacientes con este esquema de tratamiento que vemos ahí, que es una dosis alta de 1.200 miligramos al día durante 3 días, seguidos de 800 al día, hasta 2-3 semanas, y el objetivo primario fue la negativización de la PCR del SARS-CoV-2 a los 28 días. Como vemos en la curva de Kaplan-Meier, no diferencia entre los dos brazos del estudio. Después, por mencionar algunos estudios observacionales importantes, dos que han aparecido
casi simultáneamente y realizado en la ciudad de Nueva York, que como saben también ha sido duramente golpeada por este virus. Este primer estudio publicado en New England se evalúa 1.376 pacientes que reciben esta dosis de hidroxicloroquina de 600 miligramos 2 veces al día y después 400 miligramos diarios durante una media de 5 días. Un porcentaje alto de estos pacientes, casi el 46%, lo reciben precozmente en las primeras 24 horas de estancia en el hospital y casi el 86% en las primeras 48 horas. La evaluación de la gravedad, pues como era esperar y es el estudio observacional, era superior la gravedad de los pacientes tratados con hidroxicloroquina. Los médicos intentamos hacer cosas cuando los pacientes están más graves y el objetivo era un endpoint primario compuesto, que era la intubación o la muerte, y como vemos ahí, el 25,1% de los pacientes incluidos en este estudio observacional pues desarrollaron alguno de estos dos eventos y que se evaluaron conjuntamente. En el análisis principal, y ahora lo veremos en la siguiente diapositiva, no hubo asociación significativa entre el uso de hidroxicloroquina o los endpoints. Aquí lo ven ustedes como la probabilidad de desarrollar uno de estos eventos, de permanecer libre de uno de estos eventos, mejor dicho, era exactamente la misma, son las líneas celestes, la no hidroxicloroquina, la línea anaranjada, el uso de hidroxicloroquina. No hubo diferencia con este endpoint primario, con una ratio de 1,04, con un intervalo de confianza que cruza el 1. El otro estudio observacional, también de la ciudad de Nueva York, como comentaba antes, pues se evaluaron los pacientes que recibieron 4 tipos de tratamiento: hidroxicloroquina más acitromicina, que pueden ver ahí en la tabla, eran 735 pacientes, solamente hidroxicloroquina 271, solamente acitromicina 211 y no recibieron ninguno de estos dos fármacos 221. Como se pueden imaginar, los pacientes que tenían el tratamiento combinado pues eran pacientes más graves. De hecho, un porcentaje más alto de ellos ingresaron en la UCI, casi el 31%, un porcentaje más alto tenían ventilación mecánica. Se vuelve a repetir el patrón que antes comenté, que a pacientes más graves pues los médicos intentamos poner alguna terapia que modifique la evolución de la enfermedad, y de ahí se justifica estos hallazgos de estudios observatoriales. Al hacer un análisis y ajustar por variedad de confusión, vemos que ninguno de estos 4 grupos, ni la hidroxicloroquina más acitromicina versus ningún fármaco, hidroxicloroquina solo versus ningún fármaco, acitromicina sola sin ninguno de los dos fármacos, o hidroxicloroquina versus acitromicina, hubo diferencias en la mortalidad. Pero sí, importante, que la tasa o el porcentaje de parada cardíaca, y esto ajustado por la variable de confusión, fue significativamente superior cuando los pacientes recibieron el tratamiento combinado de hidroxicloroquina más acitromicina versus ningún tratamiento, poniendo de manifiesto la gravedad o la posibilidad de efectos adversos graves del uso de la hidroxicloroquina, y en este caso combinado con acitromicina. Pero de forma importante, cuando vemos la análisis de hidroxicloroquina versus acitromicina, aquí también el empleo de hidroxicloroquina, que parece que en este caso es la que juega el papel principal, fue significativamente mayor, con una hazard ratio, de casi 3, es decir, un triple de peligro de desarrollar una parada cardíaca cuando los pacientes reciben hidroxicloroquina versus con acitromicina. Sí es verdad que las tasas de paro cardíaco fueron elevadas, y vemos ahí que el 15,5% de los pacientes que recibieron tratamiento combinado desarrollaron o presentaron una parada cardíaca. También este es un estudio observacional que fue publicado posteriormente en el Lancet, que también creo que conocerán y que ha tenido mucha controversia en el mismo. Se evalúan casi más de 98.000 pacientes, de los cuales se retiran del estudio aquellos que se empezaron el uso de hidroxicloroquina una vez que ya estaba el paciente en ventilación mecánica, y se comparan los pacientes que recibieron cloroquina o hidroxicloroquina junto con un macrólido, que no, en este caso no siempre era acitromicina. Sabemos que fue la más utilizada, pero incluyen en el mismo grupo de macrólidos pacientes que recibieron acitromicina, y pacientes que también recibieron claritromicina. Ahí pueden ver también las duraciones de los tratamientos y las dosis, que fueron dosis altas, de dosis medias, un estudio observacional. Y es importante esta tabla, esta figura, en la que, como pueden ver, se analizan
ajustar por variables de confusión el riesgo, distintas variables subyacentes y el riesgo y aquellas variables que se asocian con mayor riesgo de fallecimiento. Por ejemplo, el factor protector de ser mujer, el factor protector de ser asiático, pero se asocia al mayor riesgo de mortalidad el empleo de cloroquina solo, de hidroxicloroquina solo o bien de cloroquina más macrólido, acitromicina o claritromicina o de hidroxicloroquina más macrólido. Y igualmente el riesgo de sufrir una arritmia ventricular fue significativamente superior en los pacientes tratados con cloroquina o con hidroxicloroquina o la combinación de alguna de estos dos con macrólido, poniendo de manifiesto una vez más el riesgo de desarrollar arritmias ventriculares por el alargamiento del QT que ocurre con estos fármacos, especialmente parece, como veíamos en el estudio anterior, que es la hidroxicloroquina el principal causante. Por ello, cuando son estos estudios y el 25 de mayo la Organización Mundial de la Salud decidió suspender el brazo de Solidarity, del ensayo clínico Solidarity en el caso con hidroxicloroquina. Esto fue una suspensión parcial y hace solamente unas semanas ha comunicado la suspensión completa o definitiva, mejor dicho, del brazo de la hidroxicloroquina en este ensayo clínico. Por tanto, y ya a nuestro protocolo, en principio seguiríamos con lopinavir y ritonavir, pero suspendemos o tachamos o eliminamos el hidroxo de hidroxicloroquina. El interferón beta, que tiene su capacidad inmunomoduladora, como ahora veremos, pero es, como todos los interferones, tiene una actividad antivírica. Tiene una actividad antivírica frente a muchos víricos, en muchos virus inespecíficas, pero se conoce específicamente que tiene esta actividad antivírica frente al SARS-CoV-2. Los interferones del tipo 1, el alfa y el beta, son moléculas que activan y que previenen, que hacen que se impida la replicación del virus, tanto los virus RNA como el SARS-CoV-2 o los virus ADN. Pero además tiene este efecto inmunorregulador, antiinflamatorio y que además induce la producción de otras citoquinas como el interferón gamma o los linfocitos T y NK. En nuestra experiencia, a las pocas semanas de iniciar el protocolo, el Ministerio de Sanidad suspendió el uso del beta-interferón y no fue por medicina basada en la evidencia, como se podía comprender, sino medicina basada en la existencia, como muestro ahí, puesto que se reservó el interferón beta para aquellas indicaciones, como por ejemplo la esclerosis múltiple, que están claramente aceptadas y por ello dejamos de utilizarla. Pero creo que afortunadamente dejamos de utilizarla, puesto que aunque interferón beta es un potente antivírico, también estimula y depende, y de ahí la calidad pleiotrópica que tienen las citoquinas, que su actividad depende de la concentración, que como vemos aquí en este dibujo de esta excelente revisión, a dosis baja induce, a concentraciones bajas induce la producción de IL-6 e induce también por las células dendríticas la producción de interleuquina 12. Y como vemos aquí, la interleuquina 12 junto al interferón gamma son los principales citoquinas que hace que se diferencie las células T helper 0 a T helper 1 y las células T helper 1, como ven ahí en la parte baja de la diapositiva, tiene una actividad activadora, valga la redundancia, de los macrófagos. Por todo ello, y es lo que dice esta carta que les muestro, el interferón 1, que en este caso es el interferón gamma, aunque también beta, aunque también se utiliza el interferón alfa, puede ser o es una molécula que tiene actividad antivírica, pero que debe ser utilizada en las primeras fases de la infección, puesto que en fases más tardías puede favorecer esta situación proinflamatoria que, como sabemos y como decía al inicio de mi charla, exacerba la respuesta inflamatoria y tiene este efecto deleterio sobre la salud. Y basándome en esto, les voy a explicar este ensayo clínico que se había publicado en Lancet, en el que se compara el tratamiento combinado con interferón beta, lopinavir, ritonavir más ribavirina, con pacientes en un grupo control, un ensayo clínico abierto. Y en este caso, la combinación de estos tres fármacos tuvo un tiempo medio significativamente más corto de negativización de la PCR, que era el endpoint primario, que en el grupo control. Es curioso, o es llamativo, o hay que resaltar que la mortalidad a los 30 días fue del 0%, es decir, nada que ver con lo que están seguros viendo en sus unidades de terapia intensiva, o lo que vimos nosotros con la gravedad de estos pacientes y la mortalidad que en todas las series pues está entre el 20, 30, 40%. Y sin embargo, estos autores, que son estudios realizados en Hong Kong, tenía claro
lo que antes le comentaba del posible efecto deleterio del interferón beta cuando se utiliza tardíamente. De hecho, en su metodología hablan que si la clínica o el ingreso en el ensayo clínico ocurre en el día 1 o 2 de que comienzan los síntomas, se recibe la dosis completa de interferón, que era, como ven ahí, 8 millones cada 48 horas, pero si se iniciaba en el tercer cuarto día de la clínica, solamente se recibían 2 dosis, solamente una dosis en el día quinto y sexto, y aquellos pacientes que fueron reclutados entre los días 7 en adelante no recibieron interferón beta por la posibilidad y para evitar los efectos proinflamatorios. Por tanto, ojo con este interferón beta, que podíamos estar posiblemente añadiendo fuel a esta hoguera descontrolada que supone la reacción inflamatoria de los pacientes con SARS-CoV-2. Por tanto, también lo borramos de nuestro protocolo. Y ya para finalizar, voy a comentar pues, el uso del Remdesivir, que es un fármaco que nosotros hemos utilizado solamente en ensayo clínico, puesto que no estaba comercializado, y que ha habido mucha controversia, puesto que como saben ustedes, este artículo del New England, en el que reporta solamente los datos de 53 pacientes de un estudio observacional sin comparación, pues evidentemente en una revista de prestigio de New England siempre llamó la atención y fue por tanto muy comentado este artículo, ¿no? Evidentemente los resultados no podemos decir si son buenos o malos. Saben ahí que de la media de crecimiento fue de 18 días, que de los 53 pacientes el 63% tuvieron mejoría en soporte de oxígeno. No sabríamos qué hubiera ocurrido si hubieran recibido placebo, y que 17 de 30 pacientes en ventilación mecánica fueron una mortalidad del 13%. Mecánica. Este es otro ensayo clínico que también comparó, este sí es un ensayo clínico doble ciego, el uso de Remdesivir en pacientes... Último minuto, José. Sí, en pacientes críticos, pero como ven ahí, igualmente, y cero es el grupo control, es decir, otra vez pacientes muy distintos de los que nosotros empleamos. Y este sí son un ensayo clínico que ha salido también recientemente. En este caso sí es un ensayo clínico aleatorizado y doble ciego, y el tiempo de media recuperación fue significativamente más corto en los pacientes que recibieron Remdesivir frente al grupo placebo, y los pacientes con enfermedad grave, que era el 88,7%, el tiempo de recuperación fue también significativamente más corto. La mortalidad fue algo menor en el grupo de Remdesivir, aunque sin alcanzar significativa estadística. Como ven ahí, es un reporte preliminar. De hecho, no aporta ni la mortalidad a los 28 días porque no había en muchos pacientes terminado todavía este periodo. Y como vemos ahí, no parece que se benefician los pacientes que ya están en ventilación mecánica o en ECMO. Y prácticamente simultáneamente apareció también este ensayo clínico, que es abierto, sin grupo placebo, que comparan 5 y 10 días de tratamiento con Remdesivir, en una escala ordinal de 7 puntos, que es parecida a la que vimos antes, y se concluyó que no había diferencia entre utilizar 5 días o utilizar 10 días de Remdesivir. Pero si ven un poquito detalladamente esta diapositiva, como ven aquí, en aquellos pacientes en ventilación mecánica, con una N muy pequeña, y esto es la evaluación al quinto día, pues son 25 pacientes en el grupo de 5 días, y 41 pacientes en el grupo de 10 días, la mortalidad, pues en el grupo de 5 días fue de 40% y de 17% en el grupo de 10 días, apuntando a que parece que los pacientes más graves sí sería conveniente mantener el tratamiento 10 días. Por eso la Agencia Europea de Medicamentos ya ha aprobado su uso, parece que en breve estará disponible, y lógicamente no solamente hay muchos interrogantes abiertos. Uno de ellos, y hablando del tratamiento antivírico, es qué papel tiene, si tenemos o tiene lugar o tiene cabida el tratamiento antivírico en esta fase final de hiperinflamatoria, si todavía hay cierta actividad viral que mantiene esta respuesta inflamatoria descontrolada o no. Y ya simplemente para terminar, pues parece que en aquellos pacientes que ahora mismo tengamos que tratar, y si sobre todo se inicia en su tratamiento en los primeros 10 días de comienzo de los síntomas, estaría justificado el uso de lopinavir y ritonavir. No debemos utilizar ni hidroxicloroquina ni interferón beta, y el Remdesivir pues parece que va a estar disponible en breve. No sabemos exactamente en qué tipo de pacientes. Parece que la EMA lo va a aprobar para los pacientes que necesiten oxígeno suplementario, aunque esto es un grupo muy amplio. Posiblemente serían aquellos pacientes que ya reciban o que requieran una alta terapia nasal de oxígeno
o de alto flujo nasal de oxígeno o ventilación mecánica no invasiva los que tendrían más interés. Y por supuesto el reto está no solamente en determinar qué agentes son eficaces, sino en cada momento, sobre todo en esta fase preinflamatoria, que es la que vemos en la unidad de cuidado intensivo, si tiene utilidad, si tiene papel, si tiene cabida el uso de tratamiento antibiótico. Nada más, muchísimas gracias por la atención.